Muy buenos días, amigos televidentes. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro programa Puntos de Vista del día de hoy. Tenemos con nosotros un invitado muy especial para todos ustedes. Se trata de Tomás Hernández Alberto, presidente del movimiento Poder para el Pueblo. Vamos a estar conversando con él sobre temas de mucho interés político. Los saludo como siempre con la hermosura floral del Jardín Ilusiones, su mejor opción para sus eventos familiares y empresariales. Vamos a comerciales, volvemos con todos ustedes. Nos complace recibir en Puntos de Vista en el día de hoy a Tomás Hernández Alberto, presidente del movimiento Poder para el Pueblo. Buenos días, ¿cómo está ese poder, Tomás? Buenos días, Dania. Buenos días, amigos televidentes. Estamos en 10 del mes de diciembre. Estamos ya pasó, está pasando. Está pasando. El primer tercio de diciembre. Y qué alegría poder estar aquí en un mes como este, donde el tiempo nos invita a la cordialidad, el tiempo nos invita a compartir. Y qué bueno compartir contigo y compartir con los amigos televidentes en este escenario, donde me siento siempre en honor a Doña Pía, siempre me siento como en mi casa. Así es, qué bueno que estés aquí y yo también aprovecho para felicitar y llevar mis saludos a todos nuestros televidentes en esta época que es la mejor del año, una época en que todos nos sentimos más cercanos, más fraternos, así que felicidades a todos ustedes adelantadas. Vamos a entrar en materia, ¿qué te parece, Tomás? Me parece bien. Vamos a ver cuál es tu opinión en este momento sobre el panorama político actual, en este momento en la que ya estamos casi comenzando el año definitorio. Bueno, este es un momento, esta es una Navidad cercana a la contienda, porque con esto de la modificación electoral que se hizo y de que en febrero ya tenemos las primeras elecciones, así es. Esto de alguna manera u otra politiza un poquito estos tiempos también. Y definitivamente me da la sensación de que la oposición encontró una especie de espacio de consolación con una encuesta donde aparece Luis con 49. Pero algunas veces... ¿Lo dudas, esa encuesta, claro, el resultado claro. de esa encuesta? Bueno, no, yo creo que esa encuesta es seria y que por lo tanto esos son sus resultados. Claro. Ahora se contrapone con el 99% de las encuestas que dicen, la mayoría, casi todas dicen que Luis se va en primera vuelta. Y precisamente la alegría no duró mucho porque al otro día apareció otra encuesta de mucho prestigio que habla de Luis con un 54, con un 55. De todas maneras, creo que es correcta la acción de la oposición de tratar de unificar fuerzas para ver cómo enfrenta, porque la verdad es que Luis es un súper candidato, el PRM está en un gran momento. El país tiene dificultades, pero las valoraciones se hacen en medio de las dificultades. De manera que yo creo que el panorama está muy interesante. Yo creo que debemos de quizá entender que el panorama debe de ceder un poquito, ya llegando al 22, 23, ¿entiendes? Y entonces ya sería Navidad de verdad, porque lo que quisiéramos tener en una Navidad como esta, como tú misma lo has planteado, son momentos de encuentro. Y el gobierno ha hecho esfuerzos extraordinarios. Estamos hablando de que 2,5 millones de dominicanos van a recibir la brisita de la Navidad. 2,5 millones de dominicanos que van a recibir 1.500 pesos adicionales en este mes. Pero además el gobierno se ha cuidado en este momento de que esta sea la gran Navidad de la gestión de Luis Abinader en este primer cuatrenio.
¿entiendes? Porque ahora hay música, hay espectáculos en casi todas partes, en casi todo escenario. Yo invito a los capitaleños que no se pierdan la oportunidad de ir al Palacio de los Deportes, donde pueden encontrarse con escenarios luminosos, maravillosos, navideños, y lo mismo está pasando, empieza a pasar, mejor dicho, la parte que tiene que ver con la Plaza de la Cultura. Pero tengo también la información de que en una buena importante de los barrios, por iniciativa propia de los lugareños, se está celebrando la Navidad. De manera que vamos a meternos en Navidad total y vamos a darle la oportunidad de que los vecinos vuelvan y se reencuentren, porque ahora me decía un amigo mío, ahora ocurre que casi uno no tiene vecinos. Digo, ¿y cómo así? Dice, no, porque usted sabe que la mayor parte de la gente ahora vive en apartamentos, y entonces no es tan fácil hacer relaciones en los apartamentos. Aproveche, si tiene ascensores es un buen espacio, si no hay espacio en los lugares donde la gente se puede encontrar, aproveche. Yo, si fuera usted, no dejara que pasara esta Navidad sin añadir, aunque sea, 10 nuevos amigos. Así, y están ahí al lado de uno en los edificios. Tomás, ¿por qué el movimiento Poder para el Pueblo decidió apoyar la reelección de Luis Abinader? El movimiento Poder para el Pueblo nace con una misión fundamental. Es más, en el primer momento con una misión exclusiva. Después tuvimos que darnos cuenta que había crecido en una manera tal que no podemos desperdiciar esa energía que se ha congregado al lado de las propuestas de nosotros en favor de Luis Abinader. En febrero del año 22, nosotros nos atrevimos a plantear la reelección de Luis Abinader, es decir, que casi tenemos 2 años en estos planteamientos. En ese momento decían que era extemporáneo, pero la realidad nos ha dicho que fue correcto, porque fue en ese momento donde comenzó la oposición a combatir más fieramente al gobierno, con la llegada de la guerra de Ucrania, con las consecuencias de la pandemia, que todo el mundo sabe que desbarató la economía, todo el mundo sabe que el turismo se fue al suelo, ¿entiendes? Entonces, en esos escenarios, en esos momentos, la oposición pensó, hay una oportunidad para nosotros. Y si yo hubiera sido oposición, yo posiblemente hubiera hecho lo mismo. Nosotros entendimos que, me lo decía Divina, que por cierto te mandó saludos navideños, nosotros entendimos que el gobierno estaba bien posicionado, pero no estaba bien defendido, no estaba bien promovido. Porque una cosa es la promoción comercial y otra cosa es que el gobierno pudiera tener, como en efecto ahora sí tiene, empieza a tener, y fuertes, gente que le expliquen a los dominicanos y a las dominicanas los momentos de dificultades, porque no solamente es que promovamos lo bueno, sino que cuando tenemos dificultades tengamos la capacidad para explicar las dificultades, por qué. Bueno, a eso llegó el Poder para el Pueblo, llegó con el compromiso, llegó casi con la exclusividad de la candidatura de Luis Abinader. En el camino ya estamos en todo el territorio nacional, ya estamos en todas las cabezas de provincia, ya estamos en una buena parte de los municipios y hay 3 provincias donde tenemos la cabecera de la provincia, los municipios de la provincia y los distritos municipales. Es un movimiento que nos ha sorprendido a los mismos que lo hemos creado. Nosotros fuimos fundamentalmente a diferentes nichos. Los nichos del PRD, los nichos que tienen que ver con los disgustados, los nichos de la gente de afuera, de la sociedad civil. Dania, parece un partidazo. Bueno. El movimiento Poder para el Pueblo, hasta el punto que don Guillermo, de manera generosa, sí, me dijo que el movimiento era el poderoso Poder para el Pueblo. Así es. Te propongo una pausa y volvemos luego de los comerciales. No se vayan. ¿Cómo no?
Nos acompaña en el día de hoy Tomás Hernández Alberto, presidente del movimiento Poder para el Pueblo. Yo quisiera que analizáramos ahora, Tomás, el impacto que crees que ha tenido sobre la posible repostulación del presidente Luis Abinader, esta alianza Rescate RD que han formado el PLD, la Fuerza del Pueblo y el PRD. Bueno, lo primero es que hay que entender que cuando las fuerzas políticas están en situaciones desiguales, en el sentido de simpatía, lo normal es que los que están contrarios tiendan a juntarse. Alguna gente lo ha tomado de mala manera, como de que los malos se juntan o los buenos se juntan. A mí no me gusta ese tipo de calificación. Yo creo que los intereses en la política se juntan. Es decir, ¿cuál es el interés de la gente de la oposición? Sacar a Luis Abinader del poder. Obviamente, con dos candidatos que se disputan entre sí, quién queda en primer lugar, había que hacer algo para ver cómo en la primera ronda, que es la de los municipios, pudieran hacer un papel menos difícil. Yo lo he explicado de esta manera. Si no se hubieran juntado en las elecciones de febrero, no hubiesen sacado prácticamente nada, porque entonces la comparación era como de 90 a 10. ¿Entiendes? Ahora, al juntarse tienen las posibilidades de quedarse con una parte de los ayuntamientos, con un 25, un 30% de los ayuntamientos divididos entre las dos organizaciones. Una cosa que no le gusta a la gente de la Fuerza del Pueblo es que yo diga que quizás, y aquí digo, lo más seguro es que el PLD y no la Fuerza del Pueblo tenga más ayuntamientos de ese 25 o 30%, porque lo que se disputa en febrero son los espacios locales. Y en los espacios locales el PLD es más fuerte que la Fuerza del Pueblo. No es que yo tengo nada contra la Fuerza del Pueblo, no, yo estoy analizando la realidad. Entonces yo creo que fue correcto esa unidad. Obviamente, la cosa se pondría mucho más interesante si ellos lograran juntarse antes de la primera vuelta. Entonces, habría más sabor. Pero eso no va a ser tan fácil, porque hay dos criterios. Lo primero, que todos ellos quieren que su candidato vaya, y eso es normal. Entonces, en ese criterio, yo quiero decirle a ellos que es un criterio erróneo en política. ¿Por qué? Porque todo apunta a que en primera vuelta Luis Abinader se va. Por lo tanto, lo que debiera de estar pensando la oposición es ver cómo nos juntamos antes de la primera, ¿entiendes? Pudieran tener un gran impacto comparado con lo que sería ir de esta manera. ¿Qué dicen las encuestas? Que Luis Abinader está entre el 54 y el 62%. Está Luis Abinader. ¿Qué dice de Leonel Fernández Reina? Que en el mejor de los casos está casi en 30. Casi en 30. ¿Qué dice de Abel? Abel ronda entre el 12 y el 14%. Ahora, ¿qué pasaría si se juntan, cualquiera dirá, porque yo le estoy dando fórmula, ¿no? Yo estoy explicando la diferencia en que si no se juntan antes de primera vuelta, no habrá segunda vuelta. No habrá segunda vuelta. Y si se juntan desde la primera vuelta, se definirá de cualquier manera en primera vuelta. Solo que el papel que harían pudiera ser mejor si se juntan desde la primera vuelta. De todas maneras, para nosotros, en el Poder para el Pueblo, aliados y parte fundamental del equipo de campaña de Luis Abinader, nosotros sabemos que aunque se junten, en primera vuelta se van. De manera que ese es el escenario. ¿Con qué porcentaje tú crees que se irá? Bueno, yo pienso que si se juntan, Luis estaría no tan lejano de cómo quedaría en la primera vuelta con Leonel, porque Luis prácticamente duplica a Leonel. 54 y menos de 30 casi lo duplica. En cambio, si vamos a una primera vuelta donde ellos se junten, posiblemente la diferencia será de 11, 12 puntos, ¿entiendes? Luis puede quizás hasta crecer porque ya se ha producido y ellos pueden sumarse un poquito más. Es decir, ahora mismo ellos no dan 41 en ningún escenario, no dan 41.
los dos juntos. No, juntos. Pero si se juntaran, estamos hablando de 40, 41 puntos, pudieran perfectamente tener en esa primera ronda, que sería la única ronda. Sí. Tomás, me gustaría que habláramos un poquito sobre las inconformidades de la población frente al gobierno del presidente Abinader, sobre todo en materia de alzas de precios, de inseguridad, del tránsito que es caótico. ¿Cómo crees que estos temas van a permear ese resultado electoral del próximo año? Mira, yo pienso que la sociedad dominicana está muy clara en cuáles son los temas que preocupan a la sociedad dominicana. Si yo vengo aquí a decir que la gente no está preocupada por los precios, entonces yo estaría haciendo un muy mal papel. Así es. ¿Qué es lo que yo tengo que decir? Y lo que puedo decir, que Abinader, el gobierno de Abinader, comparado con los gobiernos de América Latina, está entre los 3 países que tienen menos inflación. Entonces, ¿qué ve la gente? Que Abinader ha hecho un trabajo para que el golpe de la inflación sea cada vez menos difícil. El Banco Central, que tiene una credibilidad que todo el mundo le reconoce, habla de que estamos prácticamente bordeando el límite, el 4%, que es el normal. Y haber bajado de más de un 10 o un 11 en algún momento y colocar la canasta familiar en los lugares que estás ahora, porque hay una cosa, la gente dice que sí, que ha habido aumento, todos creemos que ha habido aumento, pero también ha habido aumento de la adquisición. Hay más gente empleados ahora que nunca, hay más gente que tiene ingresos mejores que lo que tenía nunca. De manera que por algo las encuestas nos dicen que en medio de esa dificultad la gente reconoce que el gobierno de Luis Abinader ha hecho lo mejor que es posible hacer y por lo tanto la valoración y la intención de voto nos beneficia. ¿Significa eso que eso no son problemas reales? No significa eso, los problemas son reales. Ahora, la agudeza de esos problemas, este es un gobierno que ha tomado medidas para hacer que la gente tenga más recursos. Este gobierno duplicó la cantidad de gente que recibe las ayudas para los más necesitados, la duplicó a 1.600.000 personas y duplicó también el monto que se recibe. Es decir, el gobierno ha estado consciente de que no ha logrado realmente eliminar esos dos escenarios. Y en cuanto a la seguridad, se respira un ambiente de mayor seguridad, que es lo que se respiró en principio de la gestión. Luis Abinader ya empieza a reconocerle a la población que la reforma de la Policía Nacional es correcta, es buena y que toma un tiempo, pero que va a ser parte, en gran medida, parte de la solución. De manera que yo veo que la oposición debería de hurgar más profundamente en las cosas que dice, porque la gente sabe el país en que vivimos. Por ejemplo, Leonel habló de los 7 pecados mortales, que Paliza, ¿entiende? Le respondió que él está en disposición de presentar los 700 pecados mortales. Vaya, entonces, ¿qué es lo que la gente piensa? Un hombre acusado de corrupción, un hombre acusado del entramado, un hombre acusado de haber regalado prácticamente las empresas del Estado, un hombre acusado de todos los casos de corrupción, ¿entiendes? Porque al fin y al cabo era presidente y siempre fue presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Es como que la escopeta le está tirando a la paloma. Así es. Y la gente, frente a eso, la gente se ríe. Cómo no, bien, pues vamos a agradecer a Tomás Hernández Alberto, presidente de Movimiento Poder para el Pueblo, su participación aquí en Puntos de Vista. Desearte éxito. Muchísimas gracias y felicidades para todos. Claro que sí. Para los PRMistas, pero también para la oposición. Claro que sí. Vamos a comerciales, retornamos con todos ustedes.